Aún no puedo olvidar toda esa horrible tragedia que pasé por ver ese maldito episodio. Voy a escribir esto antes de volverme completamente loco y paranoico, por un suceso que arruinó mi vida. Nunca pensé que todo esto pasaría en mi vida. Me llamo Esteban, soy un joven de 19 años de edad. Déjame contarte mi aterradora historia, y así saber todo lo que me pasó. En un día sábado, la tarde, mis padres me dijeron que se iban a una junta de trabajo, y que iban a volver muy tarde. Yo lo entendí y les dije que no habría problema, que todo estaría bien y que no me iba a pasar nada. Mis padres me dijeron que me dejaron un dinero en la mesa de mi habitación, ya que como iban a llegar muy tarde, me dejaron ese día para comprar las cosas para que yo pudiera hacerme de cenar. Yo estuve pensando en todo lo que podría hacer esta noche. Mis padres me dijeron que no le abriera la puerta a nadie. Que preguntara antes de abrirles, que ellos tienen sus propias llaves. Y entonces yo lo acepté, y entonces mis padres se fueron a su trabajo. Yo estuve jugando videojuegos por unas horas, y estuve chateando con mis amigos de la universidad. Pero luego, aproximadamente a las 8:25 de la noche, me empezó a dar hambre. Y fue en ese entonces que me acordé acerca del dinero que mis padres habían dejado en la mesa de mi habitación, y fue entonces que decidí salir a mi casa, para comprar las cosas para la cena. Me fui hacia el supermercado, compré unos panes, queso, y algunos dulces que yo quería. Al momento de salirme y caminando entre la oscura calle que daba, me había tropezado con algo que estaba en el suelo. Yo pensé que se trataba de una roca o algo así, pero lo que vi era una caja de cartón cerrada. Pero cuando me levanté, sentí la sensación de que alguien me estuviera observando desde atrás mío. Y fue entonces cuando tenía razón. De repente, pude ver a una silueta de un hombre, pero cuando el hombre se acercó a mí, pude ver que este traía un traje especial, como uno de esos que usan la gente que trabaja con materiales tóxicos. Yo le pregunté al señor, oiga señor, ¿esta caja es de usted? Cuando le hice esa pregunta al señor, él me dijo con una voz algo grave y ronca lo siguiente. Esta caja yo quise regalártela a ti. Al verte, pensé que te gustaría ver este regalo. Estoy seguro que te va a encantar tanto como a mí. Pero ten cuidado, él puede atacarte, ten cuidado. Estoy aprovechando que no tengo nada por el momento, pero estoy con algunos problemas. Pero toma esto, sé que será de tu agrado. En cuanto ese sujeto terminó de decir su diálogo, yo le dije que gracias, pero también me preocupé un poco por lo que dijo el señor, pero pensé que era una broma o algo por el estilo. En fin, yo me devolví a mi casa, pero lo raro es que en todo el camino me sentí observado. Yo miraba hacia todos lados, pero no había nadie. No sé qué estaba pasando, pero bueno, mejor decidí no prestarle mayor atención. Al llegar a mi casa, después de haberme hecho de cenar, y lavar los platos de la casa, me fui directo a ver qué contenía esta caja, y vi que traía un estuche con una carátula, pero no podía ver de qué se trataba, ya que estaba llena de polvo y suciedad. Fui por un trapo con agua para limpiarla, y cuando terminé de limpiarla, vi que se trataba de una de las caricaturas que solía ver por la televisión cuando era un niño. Se trataba de la serie de Tom y Jerry. Pero lo raro es que cuando vi lo que había dentro de la carátula, era un VHS, pero cuando revisé mejor, vi que tenía un título algo confuso. El título decía: Tom y Jerry, episodio nunca antes visto. La paranoia de Tom. Un título un tanto confuso, pero decidí ver qué tenía. Me fui a mi habitación, saqué mi reproductor VHS, introduje el disco, para ver lo que contenía. Pero al momento de hacerlo, ocurrió algo muy extraño, que yo jamás había recordado haber visto en esta serie.
El vídeo empezó a reproducirse con la intro, pero algo no andaba bien en la intro. La intro estaba de un color blanco y negro, pero yo no recordaba que esto pasara. La calidad estaba algo mala, e incluso veía que había estática por toda la intro. La música que salía de fondo, se escuchaba al revés. Y con un sonido más apagado y tétrico. Luego de que acabara la intro, la televisión empezó a emitir estática, mientras de fondo se escuchaban unos susurros extraños. No pude entender lo que decían, no sabía lo que estaba pasando. Estuvo así por unos 2 minutos. Luego regresó la señal, y se pudo ver el nombre del episodio. La imagen de fondo era Tom parado de espaldas. Luego de eso, empezó el episodio. El episodio comenzaba con Jerry y su nieto sentados en unas sillas de un lugar que parecía una sala de espera. Se le veía muy preocupados por una cosa que había pasado, hasta que de repente, se escucha un parlante, llamando a Jerry y a su nieto. Jerry y su nieto se van a ver qué pasaba, y cuando fueron, vieron a un enfermero, y le preguntaron si Tom estaba bien. Pero el doctor les dijo: "Lo siento Jerry, Tom ya no es el mismo de antes, el daño que recibió fue tal que ya nunca será el mismo de antes". Cuando el doctor terminó de decir esto, la toma se centra en Jerry y su nieto, viendo a Tom en una habitación. Se le veía con un aspecto diferente, tenía los ojos hinchados y saltones, y Tom estuvo repitiendo una y otra vez la frase: "Cuidado con el hombre, él viene para acá". Lo que me sorprendió es que Tom y Jerry hablaran, pues esto era algo que nunca se había visto. Luego unos flashbacks en la cabeza de Jerry empezaron a hacerse presentes. Ahí es donde entendí todo y el por qué Tom se encontraba de esa manera. El flashback comenzó con la dueña de Tom, la cual le estaba diciendo a su mascota que se irán de viaje a un bosque por unas semanas. Tom se puso feliz, y fue directamente a la habitación de Jerry, para invitarlo y contarle todo, porque como algunos ya saben, en realidad ellos siempre fueron amigos. Tom al llegar a la parte de la casa donde estaba su amigo Jerry, vio que estaba con su nieto. Tom les dice todo lo que pasó, a lo que Jerry y su nieto le responden que irán con mucho gusto. Ya una vez dicho esto, apareció un cartel que decía: "Unos días después". Mágicamente, se mostró el bosque donde Tom, Jerry y el nieto de Jerry se habían ido de viaje a acampar. La escena empezó a desenfocarse, y se cambió directamente a unas carpas, donde ahí suponía que estaban los personajes. Y sí, ahí estaban en una carpa los tres durmiendo. Hasta que de repente, se empezó a escuchar un ruido demasiado extraño. El ruido al parecer había sido muy fuerte, lo suficiente como para hacer que Tom, Jerry y su nieto se despertaran. La dueña de Tom no se despertó, al parecer se había quedado profundamente dormida. Los tres personajes ya mencionados fueron a hablar sobre lo que estaba pasando. No sabían qué era lo que habían escuchado, además que era muy tarde, pues en la serie se veía que eran las 2 de la madrugada. Los tres empezaron a preguntarse de qué se trataba ese ruido extraño. Al final decidieron investigar ellos mismos lo que estaba pasando en el bosque. Empezaron a investigar primero por la zona donde estaban algunos árboles, y demás cosas, pero no se encontró nada al final. Después, cuando estaban a punto de llegar a la parte donde estaban sus carpas, ellos escucharon otro ruido. Esta vez era de unos pasos extraños y muy fuertes, y como siempre la dueña de Tom no se daba cuenta de nada, parecía estar dormida de una forma muy profunda. Se escucharon unos pasos extraños. Los tres personajes estaban viendo qué podría ser, mientras se estaban poniendo algo asustados por lo que estaba pasando. Estaban buscando el origen de esos sonidos. De repente, Tom empieza a decir que vio unas huellas de sangre, pero desde la visión de Jerry y su nieto no vieron nada. De hecho hasta se quejaron de esto, ya que pensaron que Tom les estaba jugando alguna broma pesada para asustarlos. Tom empieza a defenderse diciendo que no es una broma, que él puede verlo, incluso puede seguir las huellas de ese rastro de huellas de sangre. Los demás se quedan pensativos sobre lo que Tom les estaba diciendo, pero deciden seguirle el juego a Tom por ver qué pasaba.
Tom empieza a seguir las huellas con color sangre, mientras los demás lo seguían detrás, a pesar de que ellos no podían ver lo que Tom veía. Al final, cuando se acabó el rastro, se pudo ver una casa abandonada, al medio del bosque. Al parecer, esta vez parecía que todos podían ver lo que Tom veía, y ellos por curiosidad decidieron adentrarse a esa casa. Al entrar se pudo escuchar una música de terror de fondo, la casa por dentro era solo una casa con mucho polvo, no había luz, muchas cosas tiradas, aparte que la casa era un completo caos. Tom empezó a tocar un líquido algo viscoso, no supo qué fue ese líquido tan espantoso. Pero luego se vio a Harry que agarró una linterna que se había encontrado por la casa. Harry enciende la linterna, y él junto a su sobrino le preguntaron a Tom, ¿qué es lo que tienes en la mano? Rápidamente Tom se da vuelta y lo que vio fue horrible, el líquido que Tom había tocado, era nada más y nada menos que sangre. Tom al ver eso se quedó horrorizado, al igual que yo. Luego Harry empezó a apuntar la pared, y había mucha sangre, pero no parecía ser de hace tiempo, parecía que fuera desde hace muy poco tiempo, una sangre reciente y fresca. En eso, sale de las sombras un hombre misterioso, no tenía ojos, tenía una gabardina y un sombrero. El hombre sacó un cuchillo, y les dijo a los tres que ellos serían los siguientes. De inmediato ellos comenzaron a correr lo más rápido que pudieron hasta que salieron de la casa. En el camino, inesperadamente el hombre se lanza a Tom, este sacó un cuchillo y estaba a punto de matarlo, pero Harry apareció, y con un martillo deja inconsciente al hombre. Luego los tres aprovechando eso, salieron corriendo lo más rápido posible hasta llegar a las capas. De inmediato cuando llegaron a sus carpas, se dispusieron a dormir profundamente, menos Tom, estaba muy asustado, fue cuando de repente Tom empezó a cambiar su aspecto, ahora ya tenía un aspecto muy demacrado, los ojos saltones e hinchados empezaron a hacerse presentes. La escena empezó a sufrir de desenfoque, pero luego, la pantalla se quedó en negro durante 7 segundos. Después de esto, volvió la escena, eran Harry y su nieto durmiendo, cuando de repente escucharon un grito de una mujer. Ellos dos muy asustados llaman a Tom, pero no contestaba. Acto seguido, ellos con mucho miedo empezaron a ver en la otra carpa, donde estaba la dueña de Tom, y lo que vieron fue algo que me puso los pelos de punta. Era la dueña de Tom, estaba mutilada en el piso, junto a un gran charco de sangre. Lo peor, es que se mostró a Tom con el cuchillo ensangrentado. Harry le dice a Tom de por qué hizo eso. Tom solo le dijo que era el hombre que intentó matarlos, que ya acabó con él. Pero de la nada Tom empieza a correr a distintas partes de la carpa, mientras decía, dejen hombres o los mato. Harry y su nieto intercambiaron las miradas, sabían que Tom había tenido un claro ataque de paranoia tras lo que habían vivido horas antes. Así que Harry decide llamar a la ambulancia, para que se lleven a Tom al manicomio. Y ahí terminó el flashback, y regresó la escena en el manicomio. Harry y su nieto solo se limitaron a mirar a la nada, cuando de repente aparece alguien por detrás, era el hombre, traía una pistola, empezó a dispararle a todos los que estaban ahí incluyendo a Tom. Al finalizar esa macabra escena, salen los créditos, y el episodio termina. Yo empecé a gritar como un loco de la nada, pero no fue hasta que empecé a escuchar unos pasos por debajo de mi sala, yo algo asustado agarró un bate que tenía en mi habitación, y me dispuse a bajar lentamente las escaleras. Cuando fui a mi sala, no vi nada, pero vi un mensaje marcado con sangre, decía lo siguiente. Tú serás el siguiente, ahora yo seré el que te atormentaré, hasta que iré por ti y te mataré. Yo empecé a gritar y a maldecir ese maldito capítulo que había visto, y cuando fui por algo para limpiar la pared, el mensaje se esfumó, es como si nunca hubiera estado ahí. Cuando me di la vuelta, empecé a ver a ese hombre con un cuchillo, estaba a punto de matarme, pero le lancé el arma lejos y empecé a darle golpes con el bate, aunque en realidad me estaba golpeando la cabeza, quedé con muchos moretones por aquello. Después de un rato, llegaron mis padres, y al verme la cara con muchos moretones, me preguntaron qué pasó. Yo les dije todo lo que pasó, pero ellos no me creyeron.
Al pasar de los días, todo iba empeorando, ahora yo era el que imaginaba a ese hombre siempre, no podía comer, no podía dormir, no podía ir al baño, y ni siquiera podía salir a mi casa tranquilo, no me dejaba en paz. Mis padres al verme así, decidieron que lo mejor para mí era llevarme a un manicomio hasta que estuviera mal. Las cosas no están mejorando, han pasado 7 días desde que estoy aquí y aún sigo con esto. Hoy en la mañana, encontré una nota en mi celda, lo que decía era: esta noche te mataré, no te salvas de esta, jaja. Ahora estoy muy asustado, ahora mismo después de terminar de narrarte esto, me voy a clavar el lápiz que estoy usando en mi cuello, no pienso morir a manos de ese demonio. Nunca vean este episodio, se los digo por su bien. Adiós. Si te gustó la creepypasta no olvides de darle like, comparte y suscríbete a mi canal, tampoco te olvides de activar la campana de notificaciones, así sabrás cuando subo